Satanás no se queda tranquilo mientras el hombre y la mujer de Dios estén trabajando. ¿Cómo tú te sientes cuando se hace una grabación de 1 hora y la persona encargada te llama y te dice: Antigua, yo no sé cómo decirte esto? Y tú le dices: dime, ¿qué pasó, mi hijo? No te preocupes. Papá, la grabación se borró. Oh my God. Tú respira profundo, respira hondo. Después de estar en el estudio por 2 horas, ropa, maquillaje, movimiento. Pero cuando cierro los ojos, en vez de incriminarlo, le digo a Dios: vamos a intentarlo. Quizás no sea lo mismo. Ya esa producción se había grabado, pero yo saco de esto una enseñanza. Soy un nómada de los sentimientos, porque la vida, el mundo, me enseñó a ser un nómada sentimental. Porque el 70% de las cosas no salen bien, pero hay un 30% en el que aparece la mano de Dios y se puede realizar algo grande, algo bueno. Aunque sabemos, los que manejamos la porción de la espiritualidad en la tierra, sabemos que cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios hacen algo, Satanás y sus ángeles caídos están al acecho. Pero no vamos a dejar por eso de hacer la bondad, de hacer el bien, de construir una mentalidad positiva en la gente, de desarrollar un tipo de intimidad genérica con aquellos que saben que sobrepasando la adversidad, la malversación, la maldad, el engaño, que sobrepasando todos esos géneros satánicos, usted tiene los dones del Espíritu: benignidad, amor, fe, paciencia, mansedumbre, y que usted tiene que darle valor poniéndolo o poniéndolos cada uno de ellos por encima de el aspecto trágico de la vida. Para eso es este programa. Yo quiero dialogar contigo sobre por qué el evangélico no puede apoyar lo mal hecho. César la Antigua, Nueva York, Evangelio Limpio. ¿Por qué el evangélico no puede apoyar lo mal hecho? ¿Es porque yo sea perfecto? No. ¿Es porque yo no peco? No. Es porque hay que hacer lo posible por dar un testimonio perfecto. No, pero sí aceptable. Sí aceptable, bárbaro. Sí aceptable. El evangélico no debe apoyar lo mal hecho. A razón de estos programas, de que la gente me sigue, que la gente está mirando y escuchando nuestro programa aquí en Nueva York, me llamó un pastor de Brooklyn y me dice: la Antigua, a mí me levantaron un falso testimonio. El concilio me sacó de la iglesia, ensuciaron mi dignidad y la de mi familia, y ahora en esa iglesia está el hijo del obispo, que no levantó el templo, que no erigió un bloque, que no predicó, que no buscó las almas y mucho menos tiene sentimientos pastorales, pero ya el obispo, que todos los hijos son pastores, ya los enganchó a todos al negocio y a todos le está buscando una iglesita, una iglesia. Ya usted sabe para qué: para recaudar diezmos y ofrendas a todo gendel. De todas maneras, enganchan los hijos para que se queden con el negocito.
Pero a mí eso no me sorprende, porque lo pluscuamperfecto de esta conversación es que si alguien llega a la frecuencia, que si alguien se topa con este video, pueda decir, yo voy a escuchar a este hombre, voy a mirar a este hombre que duró 40 años ahí dentro, que conoce bien la manipulación, la política, el robo, la mentira, la discordia, el abuso, la malversación de fondos, porque no es solamente la máscara conciliar o la máscara pastoral, es lo que hay detrás, lo que hay detrás, lo que mueven detrás. Y usted me preguntará, deme una idea: lavado de dinero, robo de propiedades, fornicación de todas las maneras, de los que están con ellos porque les son fieles y le permiten todo, y porque hay una iglesia en silencio. Una iglesia seguidora de pastores recasados, una iglesia seguidora de pastores políticos, una iglesia de pastores mala paga, porque hay una iglesia que sigue sin criterio de autoridad a verdaderos delincuentes y prostitutas dentro de la religión. Hay una iglesia contaminada, una iglesia que está parada por el propósito del anticristo, no de Jesucristo. Una iglesia que está parada por el propósito del anticristo, no de Jesucristo. Una iglesia que calla ante las peores injusticias. Le roban tierra al hermanito, le quitan casa, lo pisotean, le cogen la mujer, le descarrían los hijos. Y el evangélico en silencio. Lo mete en préstamos en un dealer, le coge el nombre, el Social Security, y saca préstamos a nombre de ellos. Los deja que le den deposé, que lo saquen de los apartamentos. Le exige diezmos y ofrenda aun cuando no están trabajando, y los abusa de manera tal que le permiten, como si fueran dictadores de ellos, que estos delincuentes le corran su vida social y económica. Una vez venía el hermano René González a un concierto en Brooklyn, y esta persona se me acerca y me dice, la Antigua, ¿tú tienes boletos para René González? Y yo le digo, sí, yo tengo unos cuantos, te puedo regalar uno. No, yo quiero ir contigo, ¿me puedes pasar? Claro, mira, usando mi vehículo de buena fe, me lo llevo a la iglesia de la 42 allá en Brooklyn, donde estaba el pastor Ángel Luis Román, que también le hicieron una jugadilla. Y la iglesia permaneció callada. Entonces pasó, como diría yo, una semana o dos, y yo me topo con el hermano en una cafetería tomándome un café, y el hermano me mira triste y desconsolado. Y yo le digo, ¿qué pasó, siervo? ¿Qué pasó? Ay, la Antigua, tú no sabes. Dime, papá. Que en la iglesia me pusieron en disciplina. En la iglesia me suspendieron por un mes. Y yo le dije, ¿por qué? Ah, porque fui contigo a mirar a René González en un concierto. Y yo le dije, ¿y cuál es el pecado? O el pastor no quiere, y la pastora, que nosotros visitemos otro templo, que no hagamos coinonía con gente de otras iglesias, porque nosotros somos santos. Ay, el pastor no está de acuerdo. Y el hermanito se fue en llanto. Y yo me quedé mirándolo así con mi lente y dije, pendejo.
le pregunté, ¿y usted le va a seguir dando diezmos y ofrendas a él? Ay, varón, él es el ángel de la iglesia. Pero ¿por qué y de qué manera puede una persona controlarte la vida de manera tan estúpida y de manera tan estratégicamente infame? Lo suspendieron porque ellos quieren controlarte la vida social y la vida espiritual. Cuando se trata de que el evangélico no debe apoyar lo mal hecho, así como lo hicieron a ese pastor en Brooklyn, así como lo hicieron a David Mercado, a Víctor Reyes, así como lo hicieron a mi hermano Ángel Luis Román, así como le hicieron al doctor Héctor Chiesa. Estos rufianes viven creando apología del pecado y de la desconsideración para sacar beneficios propios con los cuales compren casa, compren carro, compren mansiones, compren propiedades e inclusive le monten negocio a nombre de algunos testaferros que se prestan para moverle el dinero y que así el IRS y la ciudad no detecte lo que están haciendo. Porque hermano, también lavan dinero. También lavan dinero. ¿De dónde? De la manera que usted menos se piensa. En sus negocios en la fe, lavan dinero. Y con el dinero sano y limpio del evangélico que entran, lavan miles de dólares del delincuente que se los da para que ellos le devuelvan dinero purificado. No es solamente la carita del pastorado, del concilio, de la iglesia, no, hermano. Lo que hay detrás es lo que verdaderamente los hace ricos. Lo que hay detrás, el satanismo impregnado, y peores son las viejas, son más malas. Llegan a los hoteles all inclusive allá en Puerto Plata, en Santo Domingo, y usted la ve que el negro le está dando masajes. Porque llegan a los hoteles y lo primero que hacen es oportunizar y aprovecharse de todo lo que le pueda dar rienda suelta a su concupiscencia. Yo las veía y un cantante amigo mío que estuvo en ese concierto, en ese viaje, me decía, ¿tú estás mirando a fulano? Y yo, sí, yo, no, hazte el loco, hazte el loco. Bueno, aquí hay que vivir haciéndose el loco. Y lo llevaron ellos y le pagaron el pasaje ellos. Y el que se me acercó a mí, Dios lo sabe, fue ese cantante que es un pastor con moral, un hombre delicado, decente. Me dijo, ¿tú estás mirando a fulana? Y yo le dije que ellas son peores que ellos. Estas son batracias. Y no me sorprendió que en una presentación el obispo, uno de ellos, criticara a una cantante que llegó invitada, que estaba vestida en santidad, sin maquillaje, pura y tierna como una mujer de Dios. Y yo le dije al cantante, ¿te diste cuenta que el obispo está criticando a la cantante? Y dijo, porque la mujer le dejó un cuero, tetas plásticas, senos plásticos, se acostó con el pianista, se vende como la más pulcra y pura y es una tremenda bandida. Con razón él tiene que criticar a la mujer de Dios que vino a cantar, porque es lo que ande con una chatarra. Y yo le digo, ¿así lo sientes tú? Sí, esa es una plástica. Y le estoy hablando de un cantante cristiano de mucha categoría, pero que no tiene los ojos cerrados, que es un evangélico que no apoya lo malo, que hay mucha gente que está callada. Bueno, primero porque asisten a iglesias de fornicarios, de políticos rastreros, de prostitutas de altar. Su pastor coge prestado y no devuelve, no paga. Porque asisten a la iglesia de eufemistas plásticos en busca de chavos, en busca de dinero y no tienen ningún testimonio. Y ellos asisten y ellos le dan su dinero y sus diezmos e incluso un amanerado en el altar. ¿Qué dice la Biblia de los amanerados? Bueno, usted tiene que saberlo, eso no me lo inventé yo. Pero a ese amanerado
lo tienen ellos como un Dios, porque no hay cosas más grandes que gente buscando desacatados para idolatrarlos. El evangélico no debe apoyar lo mal hecho porque su identidad es espiritual. Su testimonio público y su responsabilidad moral están ligados a la verdad, la justicia y la coherencia con el carácter de Cristo. Cuando un creyente respalda lo incorrecto, pierde autoridad moral y daña a su comunidad y contradice el mensaje que predica. ¿No puedo repetir eso? Cuando un creyente respalda lo incorrecto, pierde autoridad moral y daña a su comunidad y contradice el mensaje, la práctica del mensaje. Pero que de eso estamos llenos en la iglesia. La iglesia tiene un espíritu de contrariedad conforme a lo que ellos predican y buscan, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que menos la gente usa dentro de los templos evangélicos es la lógica. Por eso no le llaman a la educación, no le predican educación, no los circunscriben, no los empujan, pero sí para que den diezmos y ofrendas, pactos y también primicias. Pero no los empujan para que se profesionalicen, para que agudicen en el conocimiento, para que lean, para que vayan más lejos, que lean los libros de David Greco, que lean los libros de Catherine Kuhlman, que lean los libros, no de estos delincuentes, vendedores de libros, negociantes, sucios y acrónicos, desinformados. No, coja un libro como el último libro de David Greco y usted verá que vale la pena gastar 5, 3, 2 días y no va a querer despegarse hasta que no lo termine. Benny Hinn, coja un libro de Benny Hinn, pero ellos no hurgan en eso, porque el evangélico, mientras más plástico, disasociado, mientras menos preparado, mientras menos pensante, para formar parte del ganado, necesita estar crónicamente manipulado. Y cuando ya los convierten en personas fanatizadas, sin sincronización de fe, sin autoridad celestial y sin conocimiento de la grandeza real, entonces están listos para ser realmente plenos servidores de la secta y del pastor, que se convierte para ellos en un Dios, y en el concilio, que es el trono de la gran ramera. El concilio, formado por delincuentes, dirigido por delincuentes y desarrollado por verdaderos delincuentes de los tiempos modernos. Porque con la anacronía de la religión hacen millones, y quienes trabajan para ellos también son delincuentes. El concilio y los pastores que trabajan para ellos, empujando la mentira del diezmo, de los pactos, de lo que es la siembra, las primicias, toda esa basura para desvencijar, desorganizar y llevar al creyente a la bancarrota moral, espiritual y económica, es empujada por estos ladrones. E inclusive apoyan a los predicadores G12, los invitan, los llevan, y en los altares tienen cantantes y proyectan cantantes fornicarios,
delincuentes con pantaloncitos apretados, enseñando el miembro para alocar a todas esas viejas desaforadas en la iglesia, con zapatitos bajitos sin media. Verdaderos cantantes de Cristo, como Ángel David, como Carmen Virginia Sanabria. Ángel David, un muchacho con testimonio, con su familia, nacido y criado en el Evangelio, que lo conozco, como Carmen Virginia Sanabria. Aquí en Nueva York quedan pocos, mi hermano. Quedan pocos. Porque la mayoría de estos metrosexuales y de estos vendedores de CD en la puerta, arruinados mental, física y moralmente, creen que la iglesia está viviendo los años 80 con el CDcito en la mano, a 5, a 10, a 5, cuando ya estamos viviendo otra vida, otra época, ya ni los carros 3CD. Pero la mentalidad de ellos está así, basureada con el pasado. Y creen que no se va a levantar una generación que los va a detectar. No son los niños cristales, no son los baby boomers, no son los niños X. Viene una generación que ya no los va a necesitar a ellos. Viene una generación antes de que el anticristo se siente en la silla, que va a decir: yo no los entiendo, no los necesito, no los quiero, que los va a detectar, lo va a detestar, sabrá describirlos. Y estos políticos rastreros, estos ladrones, estos sucios, estos racistas, estas porquerías humanas, estos delincuentes con corbata, no van a ser necesarios para predicar a Cristo. No va a ser necesario concilios. La gente tendrá por antonomasia que buscar de Dios. O si no, seremos sepultados en el fuego y el azufre. Pero estos mediadores, estos vagos, estos delincuentes, esta basura humana, no van a ser necesarios ni van a encontrar a quien engañar, porque ya esta generación de parásitos mentales, esta generación de los 60, 70, 80 y 90, que los tiene parados a ellos por 40, 50 años, hablándole basura religiosa, ya no va a existir. Y yo tengo la esperanza en que cuando esa nueva generación llegue, porque ellos no van a poder llevarse los templos que tienen, que ya se declararon bancos, porque no son ni una religión, son bancos, como Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, el movimiento metodista, el movimiento de los menonitas. Todos estos delincuentes metidos en un mismo saco, lamentablemente no se podrán llevar al cielo. La mayoría de los millones y millones y millones de dólares y templos que han construido, erradicándole el bolsillo a la gente pobre, maniatándolos, no se podrán llevar a sus arcas todo lo que le han quitado a la gente envuelto en esta mentira. Y una cosa más, cuando el evangélico se queda callado, abusos, pisotones, te quitan la mujer, te quitan tierra, te manipulan, te descarrían los hijos, se burlan de ti, porque detrás, con las mujeres, con la familia, se burlan de ti. Toda esta demonización que quizás tú no palpas o tú no miras, es lo que envuelve las algarabías de las sectas. Mucha burla, mucho despojo, muchos abusos. Pero son legal antiguos sí, porque lograron con el gobierno creó un lupus, por lo cual están protegidos, no pagan impuestos, y por la dictaminación de leyes que los cubren, ellos se aprovechan eternamente, ellos se aprovechan y así siguen violando niños a veces, lavando dinero, funcionando con el lavado cerebral de manipulación
con el lavado de culpabilidad. Si no lo hace, Dios te va a condenar, Dios te va a castigar. Y así como ese pastor que escucha el programa y nos mira de Brooklyn, me dijo, wow, antiguo, me prometió que va a venir al programa y que va a estar conmigo en vivo, donde va a traer papeles y va a mostrar qué son estas lacras. Bueno, crearon los concilios. Usted sabe para qué, para asegurarse las posiciones, para discriminar a los pastores de Sur y Centroamérica, para mantener la silla y para exprimir y oprimir al pueblo que llega latino a Nueva York, a Washington, que llega a California, que llega a Chicago, el pueblo que llega a Miami, a Florida. Ahí están ellos, con la puerta abierta, esperando a la pobre gente, gente necesitada, gente desorientada, gente de habla hispana, que cuando consiguen trabajito después de mucho esfuerzo, estos delincuentazos le montan el 10%, aparte de lo que ellos tienen que pagar para poder subsistir, lavar ropa, pagar pasaje, pagar comida, pagar renta, pagar si tienen niños para que se los cuiden, pagar para todo, medicinas, porque no tienen seguro. Muchos son ilegales. Pero estos delincuentazos, sobre eso le plantan malaquías. Le plantan el 10% a esta pobre gente. Y algunos están peleando para que su iglesia presente el diezmo de el 25 o el 15%. El 15 no, el 15 es muy poco para ellos. Ellos siguen peleando para que su iglesia presente el diezmo del 25%. Y con esto, muchos continúan callados. Porque en la iglesia, en muchas iglesias, hay un silencio eterno, donde la maldad, la discriminación, el abuso no se denuncia. E inclusive llevan cantantes al altar y no le dicen al pastor que ese hombre, ese que invitaron a cantar, es un metrosexual. Ese que está cantando está ensuciando el altar. Esa que está cantando no tiene buen testimonio. Tiene 8 o 9 matrimonios. ¡Ay, Dios mío! Y le dan el altar santo y le dan el micrófono santo. No sé cómo Dios tiene misericordia. Porque hay mucha gente que al momento de subir al altar, Dios los perdona, pero del cielo, en otro tiempo, vendría un rayo de más de 100.000 voltios por metro square que los fulminaría a todos. Hermano, el altar santo, por menos de ahí, Jehová mató mucha gente en la antigüedad. Pero la identidad del creyente exige coherencia. El evangélico se define como seguidor a Cristo. No por seguir corrientes humanas. Integridad. La fe cristiana exige lo que se cree sea vivido. La fe humana exige, yo digo más, que lo que se predica y lo que se cree sea vivido. Apoyar lo mal hecho rompe esa coherencia. Ah, pero que es mi amigo, es de lo mío, mira, es boricua, es dominicano, no importa que se suba, que predique. No, es un bandido, es un ladrón, es un marihuanero. Falta el respeto a las mujeres, aunque sea de lo mío, como dice el obispo de aquí de Cuy, sea de lo mío, no importa que sea un delincuentazo, es un nene, sea de lo mío. No, eso se acabó. Esta dispensación está exigiendo que los que vayan a quedar, no me venga que candelita, no me venga con fueguito, que Marta Candela, no. Háblame yo como pastor. Primero tendría que preguntar por el testimonio, no por lo famoso, lo conocido que sea, lo que canta, no me importa.
¿Cuál es el testimonio de esa persona? Ese locutor no paga, ese locutor tiene mal problema con la familia, con la esposa, con los hijos, ese locutor no mantiene los hijos, ese locutor no paga, ese locutor de allá de Nueva York, César el Antiguo, el comunicador, tiene mala actitud con sus compañeros. Ese locutor le quitó tierra con religión a una persona o le quitó una casa a un viejito, metiendo la religión, aguzándolo con el pecado y aguzándolo y más que todo, haciéndolo sentir culpable de estar vivo, utilizando la fe y la religión para... y la iglesia se mantiene en silencio. La iglesia, de forma incoherente, en muchos de estos casos, se mantiene en silencio. La identidad del creyente exige coherencia. Apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Usted puede tener los 5 ministerios, como dicen algunos, que se autoenfocan en el poder. Escritor también, porque ahora todo el mundo escribe. Cualquier leproso sin escuela, sin prosa, sin derimpri, sendero de descripción, sin argumentos. Ahora para vender libros es escritor de 10, de 15, de 20, hasta de 60 libros. Sí, así está la iglesia cuando se trata de mercado y de comercio. Pero lo más triste de todo esto es que una iglesia en silencio, que una iglesia que aunque sea de forma callada para no irrespetar, no se arrodilla y ora, está lamentablemente incluida y se ha incluido ella misma en la exterminación. Porque Jehová no va a pasar por alto toda esta basura, toda esta concupiscencia, todo este retriego, toda esta falta de respeto contra la doctrina de estos delincuentes traidores, de estos vividores vagos, la mayoría oportunistas, que se metieron a pastor porque no quieren trabajar, no les gusta el trabajo, no aman el trabajo y no aman esta nación. Porque aún pastoreando, viven aprovechándose de este país. Mire, son demócratas. Lo identifica el Partido Demócrata y ahí están todos metidos. Y si usted ha vivido en Estados Unidos los últimos 8 años, la única palabra que yo, como persona, y mi corazón y mi sentimiento a lo profundo, por lo que he vivido, por lo que vi y por lo que ha sucedido los últimos 8 años, por mis nietos, por mis hijos, por mi iglesia, por mi vida, la única palabra que yo tengo para los demócratas es malditos sean. Porque están destruyendo y quisieron destruir la nación que me aceptó a mí y a mi familia, que me dio ciudadanía, que me dio trabajo, que me dio educación, que me dio comida, a la nación que amamos, aquellos que nos sentimos agradecidos de Estados Unidos, no de los homosexuales, no de la frontera abierta, no de los corruptos del genoma humano que promovió Obama, no de su visita a Irán, no de su visita a Cuba. Usted se acuerda que fue a Cuba. No, agradecido de lo que es esta nación y en el amor a esta nación y a lo que queremos que sea limpiada, enfocada a esta nación, que sea guiada a Dios, es que le hemos dado el voto y apoyamos a Donald Trump. Por eso, porque amamos esta nación, donde vivimos y donde estamos.
La identidad del creyente exige coherencia. El evangélico no se define por seguir a Cristo, no por seguir simplemente lo que otros le dicen de Cristo. El evangélico se define por vivir como vivió Jesucristo. Se define por vivir, cualquiera sigue a cualquiera, pero no cualquiera emula y sigue la vida de lo que vivió esa persona. ¿Y usted cree que estos perros le van a enseñar a usted el cielo o el campo? Si ellos supieran cómo llegar al cielo, ese camino lo rentan ellos para sacar dinero. Así como lo llevan usted a la montaña del Olympus, o lo llevan al monte Sahara, o lo llevan a las pirámides de Egipto por dinero, en los llamados viajes religiosos. Asimismo, si ellos conociesen el camino de llegar al cielo, los rentarían. Estos tecatos, estos marihuaneros, estos homosexuales que usan desde los concilios y desde los pastorados, que usan la religión para enriquecerse, no le llevarían a usted al cielo de gratis. Están pastoreando porque hay dinero. Están pastoreando porque hay corrupción. Están pastoreando porque hay política. Están pastoreando porque hay beneficios. Y quienes los apoyan a ellos no tienen integridad. Quienes los apoyan a ellos, sea quien sea, no tienen integridad. Porque la cristiandad exige que lo que se cree se viva. Y muchos de estos delincuentazos andan buscando adeptos y andan generando esa ola, ese remolino alrededor de ellos, porque saben en lo más profundo que una iglesia sin identidad y creyentes sin coherencia, aún sabiendo que están perjudicados, aún sabiendo que están heridos, aún sabiendo que están abusados, aún sabiendo que están manipulados, ellos saben que aún así tienen castrados mentales que los defienden. Aún así, tienen castrados mentales que los defienden. Qué bueno este ese cafecito. Muy rico, gracias de corazón. César la Antigua, Evangelio Limpio, Nueva York. Yo recuerdo cuando Felicia Valera y el hermano Rubén Díaz llegaban a la radio, que el gerente Borja Rodríguez me decía, no, aquí no queremos a gente, no, ni a Felicia Valera, ni a Borja, ni a Rubén Díaz. Cuando lleguen tú me llamas, no lo ponga al aire, no lo saque. Persecución contra estas dos personas. Rubén Díaz está en Radio Cántico Nuevo, porque Rubén Díaz sabe que ni Quitín ni Martínez son amigos de él. Ellos están esperando que Rubén Díaz se muera, a ver si quedan como presidente de la organización de ministros, como se quedaron con Conlico, como se quedaron con Mueao, porque son un bloque de bandidos en busca de dinero y poder. Rubén Díaz sabe en su conciencia, el pastor, que ni Martínez ni Quitín son amigos de él, pero que políticamente a ellos les conviene usar y les conviene. Ahora Rubén no es tonto, Rubén Díaz no es tonto. Por eso en su recogida de juguetes y en su recogida de alimentos para Venezuela ya no los está incluyendo a ellos, porque Rubén a ellos no lo necesita. Es una emisora que va de picada, que ya nadie le escucha, muy poca gente, y que algunos cerebros castrados le continúan enviando dinero a estos delincuentazos, sin obra, sin fe, que no hacen nada por el pueblo ni por la gente, que no se le conoce bien de ninguno, y que sobre todo no se preocupa por la comunidad cristiana, ni por el pastorado, ni por las iglesias. No tienen un programa de acercamiento ni para apoyar a los jóvenes. Simplemente ahí cerrado, esperando que cada 3 meses hay un maratón para recoger dinero cash. Y que las viejas bandidas estas se hagan cirugía y ellos seguir comprando tierras y casas. Hermano, para eso es que estos delincuentes utilizan la radio cristiana,
para llevar sus motivaciones a los más grandes niveles, acomodar su familia y enriquecerse a costilla del cristiano, del creyente que no tiene coherencia ni tiene identidad. La reputación del creyente es su testimonio. Y muchos de ellos, la gran mayoría, el único testimonio que tienen, después de fornicar, después de recasarse, después de robar públicamente, después de meterlo a usted en préstamos con bancos, dañarle su récord, después de permitir que a usted lo saquen de su apartamento, después de ignorarlo cuando usted pierde su trabajo. La única reputación que tienen estos líderes de concilio y de iglesias de esta secta llamada el pentecostalismo económico, la única reputación que tienen es la de delincuentes. Hermano, están tras su dinero, quieren carro, quieren casas en Miami, en Florida, y quieren un retiro, por lo cual usan la iglesia para lograr esos objetivos. Libérate hoy, no vengas a los Estados Unidos a ponerte al servicio de esta mafia apócrifa con nombre de religión. César La Antigua, Evangelio Limpio, Nueva York.